Cargados. Esta mañana quiero hablar de cargas, justamente quiero hablar de cargas. Por eso el título del mensaje es Mochilas livianas. Porque vieron, decimos que cuando alguien siente tiene algún, ahora lo vamos a explicar mejor, pero hablamos de, qué mochila tiene, qué mochila le pusieron, ¿no? Cuando alguien tiene algún peso, alguna gran responsabilidad. Hablemos de la palabra cargas, de qué es una carga. Carga, ustedes saben, uno siempre, ¿no? Cuando prepara los mensajes trata de hablar con propiedad de las cosas que va a decir. Así que uno de los mejores consejos es ir al diccionario para ver de qué estamos hablando. Si ustedes escriben, vieron que ahora, bueno, no sé, alguna gente todavía usará los diccionarios de papel, pero ¿no? Hoy los celulares tienen todo. Usted escribe en internet una palabra y va a la página de la RAE, la Real Academia Española, y le da los significados que tiene el diccionario de papel. Si usted hace ese ejercicio, yo lo hice, con la palabra carga, el diccionario de la Real Academia Española de la RAE le da 18 significados. 18 significados para la palabra carga. ¿Sí? No, tranquilo, no me voy a poner a hablar de los 18 significados. Tenemos que almorzar hoy al mediodía, si no. Pero básicamente, cuando hablamos de carga, carga es un concepto físico, ¿no? Carga es básicamente un peso que se coloca sobre algo, ¿no? Y dependiendo del contexto y de la disciplina en la que estemos hablando, carga puede tener distintos significados, ¿no? No tengo acá ninguno de mis alumnos, pero por ejemplo, si yo a mis alumnos en la facultad les hablo de cargas, ellos saben que les estoy hablando de algo eléctrico, ¿no? Si hay acá algunos ingenieros civiles o constructores, solo saben que carga es un peso que se coloca sobre una estructura. Es algo físico, es algo que hace que exige a alguna estructura. En sentido figurado, solamente vamos a tratar de agrupar todas esas definiciones en tres nada más. Con este tipo de cargas, en el sentido físico, ya está, las mencionamos, no vamos a volver más a hablar de ellas. Pero sí, en sentido figurado, las cargas, que son las con las que nosotros mayormente utilizamos la palabra, son todas aquellas cosas que de alguna u otra manera afectan nuestro ánimo, una variedad muy amplia de cosas, que pueden ser desde las preocupaciones o problemas de la vida diaria, de nuestra economía, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones, de cualquier tipo de problemas. Incluimos acá los que somos cristianos, los que creemos en un orden moral, incluimos también el pecado, ¿no? Fíjense ahí en Mateo 11, un pasaje muy conocido, muy leído, muy aplicado creo por todos nosotros, Mateo 11, capítulo 28, 29 y 30, Jesús habla de este tipo de cargas, ¿no? Jesús habla de este tipo de cargas y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Vengan a mí, dice en el versículo 28, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús está hablando claramente de este tipo de cargas de las que estábamos hablando, ¿sí? No, está claro de que Jesús no está hablando aquí de llevar cargas de tipo físico, ¿no? De llevar la bolsa del mercado, ni de nada por el estilo. Y también dentro de estas categorías entran toda una serie de preceptos o de prácticas religiosas o morales. Por ejemplo, en Lucas 11:46, yo lo leo aquí, cuando Jesús se peleaba, ¿se acuerdan ahí con los fariseos? Les dice: ay de ustedes también, expertos de la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos, ¿sí? Acá Jesús les está diciendo: ustedes están poniéndole, y esto lo vamos a volver a ver más adelante, un montón de preceptos, de cosas, de obligaciones morales o rituales o formales que la gente tiene que cumplir, que hacen que la gente la viva realmente agobiada, ¿no? O en Hechos, capítulo 15, versículo 20, lo vamos a ver más adelante, o 28, también lo vamos a mirar, ¿no? También, si seguimos en el pasaje de Mateo,
en el versículo 29, Jesús habla, carguen con mi yugo, dice, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y entonces encontrarán descanso para sus almas. Ese yugo, ustedes se acuerdan, esto se repite muchas veces, el yugo es eso que se coloca a los bueyes para que tiren juntos, para que puedan mover esa carga. Ese yugo que se le pone encima era una madera pesada. Bueno, Jesús dice, pónganse mi yugo, pónganse esta carga sobre ustedes, y dice, mi yugo es liviano, ¿no? Así que, respecto de este segundo tipo de cargas, miremos, por ejemplo, el pasaje de Gálatas, capítulo 6, versículos 2 al 5. ¿No? Gálatas, capítulo 6, versículo 2 al 5. Pablo les dice a los cristianos de Galacia, les dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿Cuál es el problema de las cargas? ¿Cuál es el problema que tienen las cargas para nosotros? Bueno, como les decía hoy, como trataba de graficar, nos inclinamos a veces, tenemos esa actitud triste, apesadumbrada. ¿Cuál es el problema que, por supuesto, además de generar en nuestro propio ánimo, en nuestra propia forma, en el desarrollo de nuestra propia vida, tienen las cargas? Las cargas, además, nos aíslan, nos separan, hacen que los demás pasen a un segundo plano en nuestra vida. Normalmente tendemos a ocuparnos de nuestros propios problemas. Cuando más pesados son, cuando más difíciles son, nos encerramos más en nosotros mismos y el resto de los que están a nuestro alrededor empiezan a perder relevancia e importancia. Es decir, nos aísla de nuestro contexto social, nos aísla del resto de la gente. La gente deja de tener importancia para nosotros, tendemos a victimizarnos, tendemos a ocuparnos de nuestros propios problemas porque es así. No sabés lo cargado que estoy, no sabés lo apesadumbrado que estoy, lo difícil que es mi vida. Ese es el problema de las cargas de este tipo que estamos hablando, ¿sí? Nos aíslan, justamente nos separan de los demás. Y acá tenemos que distinguir, porque este pasaje, si ustedes tienen la versión de Reina Valera, noten que en el capítulo 2, Pablo habla de en el versículo 2, Pablo habla de cargas. Y en el versículo 5 también usa la palabra cargas. Y yo tenía problemas cuando leía este pasaje, a veces muchos la teníamos cuando leíamos en la Reina Valera, porque fíjense que en el capítulo 2 dice, ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros. Y en el versículo 5, si uno lo lee en la Reina Valera, dice, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Entonces, ¿en qué quedamos? O nos ayudamos o llevamos nuestra propia carga. Este es un buen ejemplo, un ejemplo interesante de lo útil que es leer los pasajes en más de una traducción, ¿sí? Otras traducciones, como por ejemplo la que yo leí, Reina Valera, u otras, diferencian entre cargas en el versículo 2 y responsabilidades en el versículo 5. ¿Sí? Cargas se refieren a las cargas propias, a las cargas de la vida, a los problemas de la vida que sí pueden ser compartidos con otras personas. Y en el versículo 5 está hablando de lo que es la responsabilidad ética, la responsabilidad moral, que eso sí es una cuestión indelegable, una cuestión en la que yo tengo que dar, y cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta delante de Dios. ¿Sí? No podemos, lo que es nuestra responsabilidad moral,
lo que es nuestro pecado, no podemos delegarlo. ¿Se acuerdan cómo trató de hacer Adán? Fue acá la mujer que me diste fue la que me hizo pecar. No es algo que nosotros podamos hacer. Esas responsabilidades son claramente individuales, indelegables, no las podemos compartir. Pero lo que son las cargas de la vida, lo que llamamos las cargas de la vida, Pablo nos dice acá, ayúdense los unos a los otros a sobrellevar sus cargas. No tenemos una idea o una regla o una explicación completa de cómo distribuye Dios las cargas de la vida, ¿no? Porque esa es otra de las características que las cargas tienen. No parece haber una explicación de por qué algunas personas tienen más problemas o otros tipos de problemas que otros. No sabemos por qué hay personas que llevan mochilas pesadas y por qué hay personas que las llevan más liviana. No sabemos por qué sucede, no existe, no tenemos una explicación bíblica. Esto está dentro, sin duda, de las cosas que forman parte de la soberanía de Dios, del diseño de Dios. Si bien, por supuesto, muchas de las cargas que las personas llevan son consecuencias justamente de sus propias decisiones, ¿no? Es decir, aquel que está cursando una enfermedad por haber desarrollado un vicio durante muchos años, bueno, está claro que es una carga, que es una consecuencia de elecciones de su vida. Pero existen otras que no podemos decir, ok, esto sucedió porque sucedió tal cosa, ¿no? ¿Se acuerdan el ciego que se encontró Jesús con sus discípulos y le preguntaron a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó sus padres para que naciera así? Y Jesús le dijo, no pecó ni este ni sus padres, ¿no? Sino solamente para que la gloria de Dios se manifieste en él. Es decir, no tenemos, incluso en esas circunstancias en la Biblia en donde pareciera que, bueno, acá Dios nos puede explicar por qué pasan las cosas que pasan a la gente, por qué esto le pasa a fulano y esto le pasa a fulana y no le pasa al otro. No tenemos buenas explicaciones en la Biblia para eso. Eso forma parte de la soberanía de Dios y lo tenemos que aceptar así, es lo más sabio que podemos hacer, ¿no? A veces estos problemas son temporales o simples, a veces son problemas duros y permanentes, y están ahí, no hay explicaciones simplistas ni versículos mágicos que las expliquen, ¿no? Y ciertamente, seguramente, muchas veces, estas cargas inclusive son de una naturaleza tan profunda, tan dura, tan difícil, tan compleja, que tienen que ser ministradas inclusive pastoralmente o hasta tratadas profesionalmente. A veces es así. Pero en el caso general, hablando en un caso más general, sí sabemos lo que tenemos que hacer los cristianos, que es lo que nos dice Pablo en el versículo 2 de Gálatas 6, solidarizarnos, ayudarnos. Es una característica distintiva de ser iglesia. Cuando formás parte de ser iglesia, esto es algo que a veces cuando hablamos con la gente, con los hermanos que se van a bautizar o con hermanos que vienen de otras congregaciones, una de las cosas que yo trato de resaltar muchas veces es esto. Cuando empezamos a formar parte de una iglesia, estamos adoptando un compromiso tácito, aceptando un compromiso tácito de ser guardas de nuestro hermano, de ser responsables por las cosas que le pasan a nuestro hermano, por ser solidarios, por ayudarnos, por hacer todo lo que esté a nuestro alcance a nuestra mano para que podamos cumplir justamente con lo que dice Pablo, el ayudarnos los unos a los otros. No existen, por supuesto tenemos pastor, tenemos hermanos que sirven, tenemos gente que sirve en diferentes áreas, pero no existe el encargado de llevar las cargas de los otros. En esto todos somos responsables, en esto todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, estemos en el lugar que estemos, tengamos un título o no lo tengamos, todos somos igualmente responsables de ayudar a nuestros hermanos. Es, como dije, una característica distintiva de ser iglesia. No se concibe que seamos una iglesia de egoístas, ¿sí? Si lo somos, o si cualquier iglesia que se llame iglesia lo es, tiene que repasar
su propia naturaleza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con las cargas que no dependen de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con las cargas que no dependen de nuestras responsabilidades? Bueno, el ejemplo bíblico que tenemos acá es el de, ¿se acuerdan? El de Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 12, del versículo 7 al 10. ¿Se acuerdan? Pablo decía, les contaba a los corintios, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tengo que hacer con esas cargas que no pueden ser quitadas? Experimentar la gracia de Dios, ¿no? Experimentar la gracia de Dios. Claro, esto puede sonar muy lindo, pero ¿cómo se hace en la práctica, ¿no? La idea es esta. En lugar del resentimiento o la amargura, Pablo podría haber fácilmente caído en este razonamiento. Yo soy un siervo de Dios. Yo prediqué el Evangelio por un montón de lugares. Recibí azotes, estuve en cárceles, me insultaron, me golpearon. Sufrí todo lo que se puede sufrir siendo un predicador de Jesucristo. ¿Por qué Dios, qué le cuesta a Dios, que tiene todo el poder, quitarme este problema? No sabemos cuál es, era un problema físico, los comentaristas no se ponen del todo de acuerdo, pero era un problema que él sentía en su cuerpo. Tantos milagros hizo Pablo, tantos milagros vio Pablo, un milagrito en su vida. Señor, un milagrito quitándome esta aflicción que tanto me molesta. Y Dios le dijo, no, esta carga la vas a seguir llevando. ¿Qué hizo Pablo? Se amargó, se resintió con Dios, se quejó, abandonó el ministerio. No, descubrió este enorme y poderoso tesoro que tenemos todos a nuestro alcance, que es experimentar la gracia de Dios, experimentar este principio sanador y este principio de vida que es propio y distintivo de los cristianos, de los hijos de Dios, que es cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque se manifiesta el poder de Dios en mi vida, porque queda clarísimo que nada de lo que yo hago o puedo hacer depende de mis méritos, depende de mis capacidades, depende de lo que soy yo. Todo lo que haga ahora depende de Dios. Y este es un poder en donde nuestras cargas permiten que sea liberado. Cuando nosotros, a pesar de nuestras cargas, le damos lugar a Dios en nuestra vida, esto sucede. Una forma muy práctica de poner esto justamente en práctica es lo que nos dice Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 al 3, ¿no? Fíjense, el escritor de Hebreos les dice, después de referir un montón de historias de aquellos que sufrieron, de que fueron perseguidos, de que fueron golpeados, azotados, de que sufrieron todo tipo de sufrimiento por causa de Dios, les dice a sus lectores y nos dice a nosotros, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando las cargas te parezcan difíciles de llevar, cuando tu carga, cuando tus problemas, cuando tus situaciones te parezcan insoportables, mira a Jesús. Poné tu mirada en Jesús. El escritor de Hebreos habla de cargas y pecados. Algunas traducciones dicen cargas, en especial el pecado, ¿no? Así que el consejo que nos da el escritor de Hebreos es alivianar la mochila. Alivianar la mochila. Todo lo que esté a tu alcance, todo lo que puedas sacarte de encima, sacátelo. Así que realmente todo lo que vos tengas a tu alcance, en especial el pecado, lo quites de tu vida, lo saques de tu vida. Aligera esas cargas, aligera esas cargas. Las que no puedas aligerar, las que no puedas sacar, fija la mirada en su poder para poder sobrellevarlas. Este es el consejo que nos da el poné la mirada en Jesús. Y este principio es sumamente poderoso, este principio es enormemente poderoso para que podamos en nuestra vida llevar nuestras cargas de una manera que sea posible. Muchas veces cuando nosotros no tenemos otra forma de hacer algo, tenemos que mirar, que poner nuestra mirada en algo fuera de nosotros, algo que nos permita quitar justamente esa tendencia que tienen las cargas, como decía hoy, a centrarnos en nosotros mismos. Poner la mirada en Jesús es aquello que nos permite hacer esto de una manera muy eficiente. Una cosa más respecto a esto, una cosa más que está relacionado con las cargas. Fíjense el pasaje de Lucas capítulo 10, el versículo 1 y 12. No lo vamos a leer en completo, pero ahí, en ese pasaje, si ustedes recuerdan, Jesús envía a los 70 o 72 de sus seguidores a preparar el camino para lo que él estaba por hacer, y a los lugares a donde él iba a ir a predicar. Y fíjense el consejo que él les da, ¿no? Cuando los envía, cuando los está por enviar, una de las cosas que les dice es, capítulo 10, versículo, dice que escogió a 72 para enviarlos de dos en dos delante de todos los pueblos a donde él iba a ir, y les dice: es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a sus campos. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y en el versículo 4 les dice: no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. En pocas palabras les dice: vayan livianos, viajen livianos, sin cargas que los estorbaran, sin cosas que los molestaran para lo que tenían que hacer, que era cumplir un mandato de Dios. Y quiero detenerme en esto para dejar esta idea en la que quiero que meditemos en esta mañana. Cuidémonos de las cargas que nos frenan a nosotros y que pueden frenar a otros también, ¿no? Especialmente pensando en nuestra responsabilidad como cristianos. Yo decía hoy, las cargas tienen este efecto, el efecto de hacer que nos centremos en nosotros mismos. Obviamente, si estamos centrados en nosotros mismos, no podemos poner la mirada en Jesús, no podemos obedecer los mandatos que Jesús nos pone delante. Y hablaba también de cargas que son impuestas muchas veces por los hombres o aún muchas veces por nuestras prácticas religiosas.
Y ilustro esto con el pasaje de Hechos capítulo 15, ¿no? Hechos capítulo 15 es un largo pasaje que nos cuenta, lo voy a contar, no lo voy a leer todo. Es un pasaje en donde en donde los apóstoles, la iglesia primitiva, después de que Jesús se había ido, se reúne para tratar un problema, ¿no? Es uno de los pasajes los cuales a veces usamos nosotros como base para nuestro gobierno congregacional. Aquí la iglesia se reúne para tratar un problema. ¿Cuál era el problema que había pasado? El único punto del orden del día, por decirlo así, de esa reunión. La iglesia había empezado a crecer, ¿no? Todos conocemos la historia del nacimiento de la iglesia en Jerusalén, después de la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, las conversiones en gran cantidad de gente, cómo la iglesia empieza a crecer y empieza a suceder hechos muy conmovedores ahí, en Jerusalén y básicamente en Judea. Pero por supuesto, el mensaje de Jesús no se quedó ahí, el mensaje de Jesús se empezó a expandir. La gente que había empezado a experimentar esa conversión y el Espíritu Santo empezó a viajar por todos los lugares, y a donde iban y predicaban. Por supuesto, empezó esta cadena de conversiones en un montón de lugares, y por supuesto este mensaje llegó también a gente que no era judía, a los gentiles, a los no judíos, y empezaron a convertirse, y empieza a suceder, historias como la de Pablo en Damasco, empiezan a suceder conversiones de gentiles, y la iglesia empezó a enfrentarse con un problema nuevo. ¿Qué tenemos que hacer con la gente que se convierte al cristianismo, pero no está circuncidada como lo están todos los varones judíos? Esto era un problema difícil. Recuerden que a los judíos los circuncidaban de chiquitos, de bebés, no tenían elección, nadie les preguntaba. Pero si uno se quería convertir al judaísmo, tenía que circuncidarse siendo grande. No vamos a entrar en detalles, pero eso es un problema, ¿no? Es un problema realmente serio que limitaba el acceso de muchos prosélitos, de mucha gente interesada en el judaísmo, para conocer al Dios de la Torá, al Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué hacer entonces ahora? ¿Qué hacíamos ahora? Los cristianos, los que ahora tenían esta experiencia nueva con el Espíritu Santo, que no estaba limitada por un rito o por una marca física, ¿qué hacíamos con ellos? Les decíamos, bueno, si ustedes ahora quieren ser cristianos, tienen que hacerse judíos, ritualmente hablando, o no. Bueno, este fue el tema de esta reunión. Lucas, el escritor de Hechos, cuenta que hubo discusiones bastante fuertes, hubo discusiones bastante importantes, pero Pablo, ahí en el versículo 10 del capítulo 15, concluye su postura, su exposición, diciendo: ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Se está refiriendo no solamente a la cuestión de la circuncisión, sino también a todo el cumplimiento de las cuestiones rituales de la ley. Todo ese conjunto de disposiciones, de normas que a lo largo de los siglos y basados seguramente en lo que la ley establecía, fueron desarrollándose y que hacían que ser un hombre judío piadoso fuera realmente una carga en ese sentido muy, muy pesada, ¿no? Una carga que impedía que otros llegaran a Cristo. ¿Qué resolvió esa asamblea? ¿Qué resolvieron esos hermanos, esos cristianos ahí en el capítulo 15? En el versículo 28 está la resolución y nos dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Eso fue todos los requisitos que ahora tenían que cumplir los nuevos cristianos, los nuevos discípulos que no eran judíos.
¿Es una carga? Sí, pero es una carga bastante más liviana, bastante más llevadera, que las cargas que los judíos que se convertían estaban acostumbrados a llevar. Es decir, con esto lo que se logró, lo que se facilitó, lo que la Iglesia decidió fue aligerar la carga, permitir que muchas otras personas llegaran a conocer a Cristo, justamente quitándoles un montón de cargas que no eran indispensables, que no eran necesarias y que permitían que muchos pudieran llegar a Jesucristo. Quiero pensar en este tipo de cargas en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados por tradiciones, por formas, por cosas que hemos recibido de otros que han estado antes, que han venido antes que nosotros, que han vivido el Evangelio como su contexto cultural y en su época debían ser, pero no se corresponden exactamente a las realidades que estamos viviendo. No se corresponden a un mundo que está cambiando. ¿Qué vamos a hacer como cristianos, como iglesia? ¿Vamos a seguir imponiendo cargas que no son las que la gente puede llevar? Bueno, este es un desafío que las iglesias siempre permanentemente estamos necesitadas de responder. Nosotros estamos experimentando, estamos viviendo a puertas nuevas que se abren, realidades de personas que vienen de contextos y de realidades diferentes y distintas a las que nosotros vivimos, a las que la mayoría de nosotros vivimos. ¿Cómo hacemos para que estas personas lleguen a ser parte de Cristo? ¿Cómo hacemos para discipularlas? ¿Cómo hacemos para cumplir la misión que Dios nos encomendó de una manera eficiente? ¿Qué hacemos con esas cargas? Quiero terminar pensando en todo lo que estuvimos diciendo, tratando de agrupar estas conclusiones. Primero, alivianemos las cargas que son evitables. Los pecados, en primer lugar. El pecado es siempre una carga. El pecado grueso y el pecado que no se ve. El pecado siempre va a estar cargando tu relación con Dios, siempre va a estar afectando tu relación con tus hermanos, siempre va a estar afectando tus relaciones familiares, siempre va a estar afectando tus relaciones sociales. Si querés erguirte, si querés caminar más derecho, si querés caminar más liviano, si querés que tu vida se aliviane, lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado es indelegable y es inevitable. Y si sos un hijo de Dios, no hay forma de negociar esto. La lucha contra el pecado es la primera cosa que tenemos que ocupar para alivianar nuestras mochilas. Y por supuesto, alivianémonos también de ocupaciones y de preocupaciones que no son esenciales, ¿no? Dentro de esas cargas, a veces, no lo mencioné explícitamente antes, pero todos lo sabemos, vivimos cargados por cosas que nunca van a suceder, ¿no? Nos pasa a muchos. Vivimos preocupados por cosas que pueden llegar a pasar y que si pudiéramos volver hacia atrás en nuestra vida y ver las fotos de las cosas por las que estuvimos preocupados muchas veces y que no llegaron a concretarse, veríamos que con la mayoría pasó así. Entonces, hagamos este ejercicio espiritual de dejar que Jesús cargue con nuestro futuro. Dejar que aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que las vemos como muy probables y que cargan nuestro ánimo, dejarlas en las manos de Él. Cuando llegue el momento, si esas cosas suceden, su gracia se va a ocupar. Su gracia se va a derramar sobre tu vida, sobre mi vida, y Él nos va a ayudar a soportar las cargas que sucedan. Y con las que no lleguen, ¿para qué preocuparse? Segundo, deja que otros te ayuden a llevar tus cargas.
En primer lugar Jesús, por supuesto, como estábamos diciendo, pero deja también que otros hermanos te ayuden a llevar tus cargas. No seas, y Dios sabe a que le estoy predicando esto en primer lugar es a mí mismo, no seas orgulloso para pensar de que hay hermanos de que no pueden ayudarte a llevar tus cargas. Deja que otros te ayuden, para eso estamos. Esa es nuestra obligación como hijos de Dios. Y practica ayudar a otros. No dejes que tus cargas te impidan ayudar a otros. No pude encontrar la imagen, la busqué, pero no la pude encontrar, de una larga fila de personas que van cargadas cada una de ellas, pero sobrellevando la carga del que va adelante, ¿no? Esa es una buena ilustración que me hubiera gustado tenerla aquí para ilustrar este ejemplo. Todos nosotros, aún con las cargas que tenemos en nuestra vida, del tipo que sean, podemos ayudar a otros y necesitamos practicar esto. Es una práctica sana, es una práctica que nos ayuda a nosotros mismos a darnos cuenta de que no somos el centro del universo, de que no somos los únicos que sufrimos, de que no somos aquellos en donde se concentra todo el dolor del universo. Practica a ayudar a otros en lo que puedas, con las herramientas que tengas, con lo que esté a tu alcance para ayudar para sobrellevar esas cargas. Con las cargas que no dependen de vos, con las cargas que no podés sacar de esa mochila, porque el único que las puede sacar es Dios, y a pesar de que se lo pedís, Dios dice, bástate mi gracia, hace eso, experimenta la gracia de Dios, poné la mirada en Jesús, poné la mirada en las cosas de Él, y la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo en tu vida se va a manifestar y no va a haber ninguna carga que sea imposible de llevar. Cuarta cosa, enfócate en los propósitos de Dios. Enfoquémonos en los propósitos de Dios. Esto, por supuesto, no excluye el ocuparse de las cosas prácticas de todos los días, no es un escapismo de las responsabilidades, no quiere decir voy a dejar de trabajar, voy a dejar de atender mis necesidades, no es nada de eso. Pero nos ayuda a enfocarnos en lo importante. Ahora, los que somos hijos de Dios vivimos por Él y para Él, y esto debe definir qué cosas, de las que dependen de nosotros, cargamos en nuestras mochilas. Seleccionemos qué cosas cargamos en esas mochilas, ocupémonos de las cosas de Dios, saquemos de nuestras mochilas las cosas que no tienen importancia para Él. ¿Para qué estamos aquí ahora que somos cristianos? Y por último, de paso, recordemos para qué somos iglesia, para qué nos congregamos. Todo lo demás se ordena a partir de esto. Un escritor cristiano que yo suelo leer mucho, Clive Lewis, siempre lo referencio porque por ahí vieron las películas, las crónicas de Narnia, el autor de esos libros, escribió en otro de sus libros, la iglesia existe con el único propósito de llevar a los hombres a Cristo, de hacerlos pequeños Cristos. Si esto no es lo que está haciendo todas las catedrales, los templos, el clero, los pastores, las misiones, los sermones y aún la Biblia, son una pérdida de tiempo. Con ningún otro propósito Dios se hizo hombre. No nos impongamos a nosotros cargas, prácticas, tradiciones, formas de hacer las cosas que nos impidan o nos dificulten cumplir con nuestra misión, que es la de ser discípulos. Amén.